Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de espinas. De Cassandra Clare. Capítulo 33. Una fortaleza fallida. Una fortaleza fallida, a la que defendió la razón, un canto de sirena, una fiebre de la voluntad. Un laberinto en el que el afecto no encuentra fin, una nube furiosa que corre ante el viento. Una sustancia como la sombra del sol. Un logro de dolor del que los listos escapan. Sir Walter Raleigh. Un adiós al falso amor. Para sorpresa de Ari, Anna y ella llegaron al corazón de la ciudad silenciosa sin ver ni a un solo vigilante. Habían comenzado pegándose a las sombras, comprobando puertas y arcadas antes de pasar de una habitación a otra, y comunicándose solo por gestos. Pero mientras el mapa las conducía hacia arriba desde las prisiones, a los dormitorios, y más allá de las bibliotecas y el osuarium, se intercambiaron miradas perplejas. Desde su entrada, no habían visto ni un alma, ni habían oído ni siquiera un ratón correteando por detrás de alguna pared. ¿Dónde están todos?, murmuró Anna. Estaban cruzando un túnel, que se abría en una gran plaza. En cada punto cardinal de la plaza se alzaba un chapitel de hueso tallado. Cuadrados rojos y color bronce alternados, como un tablero de ajedrez, formaban el suelo. Sus luces mágicas era la única iluminación, las antorchas colocadas en los apliques de las paredes hacía tiempo que se habían agotado. Quizá fuera, por Londres, sugirió Ari. Su luz mágica bailoteó sobre un dibujo de estrellas incrustado en el suelo. Supongo que no tenían ninguna necesidad de ocupar la ciudad silenciosa. De todas formas, habría pensado que dejarían al menos un guardia por si entraba alguien, repuso Anna, señalando. Déjame ver el mapa de nuevo. Inclinaron la cabeza sobre él. Nos hallamos en el pabellón de la verdad, aquí, indicó Ari, señalando. Normalmente, la espada mortal colgaría de esa pared. Pero, por suerte, está en Idris, repuso Anna. Mira, a través de esa fila de mausoleos, está marcado en el mapa. Senda de los muertos. Ari asintió lentamente. Mientras caminaba junto a Anna, pensó en que parecía como si ni hubiera podido respirar de verdad desde que habían entrado en la ciudad silenciosa. El olor en el aire, a ceniza y piedra, era un frío recordatorio de la vez anterior que había estado allí, cuando estuvo a punto de morir por el veneno de un demonio mandicor. La experiencia no le había dejado con ganas de regresar. Siguieron avanzando por las salas de piedra, que las condujeron a una sala abovedada llena de mausoleos, muchos con los nombres o los símbolos de cazadores de sombras tallados sobre las puertas. Atravesaron un estrecho pasaje entre los Crosskill y los Ravencroft, se agacharon para pasar bajo un estrecho arco como el agujero de la cerradura, y se encontraron en un largo pasillo. Largo, se quedaba muy escaso para describirlo. Los apliques de luz mágica a ambos lados del túnel formaban una flecha de luz que se perdían en una distancia demasiado grande para los ojos humanos. Algo en él hizo estremecer a Ari. Quizá fuera solo que el resto de los túneles de la ciudad silenciosa tenían una cualidad más orgánica, a menudo siguiendo senderos no muy lógicos que Ari había supuesto que serían accidentes geológicos. Pero ese lo sentía ajeno y extraño, como si una vena de alguna magia peculiar corriera bajo el suelo de piedra. Mientras iban bajando, pasaron ante runas talladas en los muros, runas de luto, pero también runas de transformación y cambio. Había también otras runas, que con el tipo de dibujo extraño que Ari había visto cuando se dibujaba un portal. Parecían encenderse cuando Anna y Ari se acercaban, antes de desaparecer entre las sombras.
Ari sospechaba que eran esas las que hacían que el túnel fuera como era, una versión telescópica de una distancia real, un peculiar atajo en el tiempo y el espacio que les permitiría caminar de Londres a Islandia en menos de un día, o así sería como lo percibirían. De vez en cuando, pasaban ante una puerta con una runa grabada, o un estrecho pasaje que serpenteaba hacia la oscuridad. El único sonido era el de sus pasos, hasta que Anna habló. Sabes, de pequeña, pensé ser una hermana de hierro. ¿De verdad? Preguntó Ari. Parece un montón de rutina, para ti. Y un montón de recibir órdenes. Algunas veces me gusta recibir órdenes, dijo Anna, y sonaba divertida. Nada de flirtear en la ciudad silenciosa, repuso Ari, aunque sintió un pequeño escalofrío en la columna, como siempre le pasaba cuando Anna tonteaba con ella. Estoy convencida de que debe haber una ley sobre eso. Pensaba que me gustaría fabricar armas, continuó Anna. Parecía lo opuesto a llevar vestidos e ir a fiestas. En cualquier caso, solo me duró hasta que descubrí que tendría que ir a vivir en una llanura de lava. Le pregunté a mi madre si aún podría tener mi chocolate favorito, y me contestó que lo dudaba mucho. Y eso ya fue demasiado para mí. Se detuvo, toda la ligereza había desaparecido de su voz. ¿Oyes eso? Aria sintió muy seria. El ruido de pasos provenía de más adelante, muchos pasos, marchando a un ritmo regular. Entrecerró los ojos, pero solo pudo ver sombras, y luego el destello de algo blanco, la túnica de los vigilantes. Rápido, susurró Ari. Se hallaban cerca de uno de los estrechos pasajes que partían del túnel, agarró a Anna por la manga y se metió agachada en él, arrastrándola consigo. El pasaje era apenas lo suficientemente ancho para contener a las dos. Ari oía el sonido cada vez más fuerte de los pies al marchar, un extraño recordatorio de que aunque los demonios quimera poseían los cuerpos de los hermanos silenciosos y las hermanas de hierro, no eran ellos, no tenían sus poderes o sus habilidades. Se agachó todo lo que pudo y miró hacia el corredor. Ya estaba allí, un numeroso grupo de vigilantes, 50 o más, con sus túnicas blancas de muerte agitándose alrededor de sus pies, como si hubieran nacido del humo. Avanzaban por el pasaje con una ciega determinación, con sus cerrados bastones en la mano. Suéltame, dijo Anna, y trató de pasar sobre Ari. Ahora sabemos cómo matarlos. No. Ari ni lo pensó, agarró a Anna y tiró de ella para que volviera, casi lanzándola contra la pared. Ambas apagaron sus luces mágicas, y el pasaje quedó en penumbra, aunque Ari aún podía ver la furia en los ojos azules de Anna. No podemos dejarlos ir sin más, protestó Anna. No podemos dejarlos ir. Anna, por favor. Son demasiados, y nosotras solo dos. Tú no. Anna sacudió al cabeza violentamente. Tú tienes que llegar a las tumbas de hierro. Una de nosotras tiene que hacerlo. No podré matarlos a todos, pero piensa cuántos podré matar antes de morir. Siseó Ari. ¿Es esa la manera de honrar a Christopher? La furia destelló en los ojos de Anna, furia dirigida a sí misma, supuso Ari. No pude protegerle. No estaba preparada para ese ataque. Pero, al menos, ahora sí puedo enfrentarme a esas criaturas. No, repitió Ari. La responsabilidad de la muerte de Christopher es de Belial. Los vigilantes son un horror debido a quién son los cuerpos que han poseído. Pero las quimeras son solo demonios. Como cualquier otro demonio. Son los instrumentos de Belial, y es a Belial a quien debemos derrotar. Suéltame, Ari, insistió Anna, con los ojos ardiendo. Si Ari movía la cabeza solo un poco, podía ver pasar a los vigilantes, una marea blanca pasando por la estrecha boca del pasaje. No será mi mano la que mate a Belial, si es que se le puede matar. Así que, al menos, déjame esto.
No. La determinación en la voz de Ari la sorprendió incluso a sí misma. Puede que sea la espada de Cordelia la que mate a Belial. Pero todos estamos tras ella. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos logrado, nos ha hecho ser parte de la fuerza que dirige su espada. Pero nuestra tarea no ha acabado. Aún nos necesitan, Anna. Aún te necesitan. Muy lentamente, Anna sintió. Con cuidado, Ari soltó a Anna, rogando no haber malinterpretado su mirada. Rogando que Anna no saliera corriendo. Y Anna no lo hizo, se quedó muy quieta, con la espalda contra la pared, los ojos fijos en Ari, mientras el sonido de los pasos de los vigilantes se perdía en la distancia. Un camino agrietado, los restos de un bulevar antes impresionante, flanqueado de árboles umbríos, condujo a Cordelia y a Lucy a la base de la colina que se alzaba sobre Idumea. Antes de comenzar a subir, Cordelia miró a Lucy una vez más. Ahí estaba, el impulso final, la última aproximación al palacio de Lilith. Edom e Idumea ya le habían cobrado muy caro a Lucy su paso por ellos. ¿Tendría fuerzas para eso? En ese momento, Cordelia decidió que si Lucy no tenía fuerzas, ella la llevaría hasta lo alto de la colina. Habían llegado demasiado lejos, y Lucy se había esforzado demasiado, para que Cordelia la abandonara ahora. Lucy estaba pálida, agotada, manchada de tierra. El encuentro con los fantasmas malditos parecía haberla adelgazado, los ojos se le veían enormes en la cara, y su expresión era tensa de dolor. Pero cuando Cordelia miró a lo alto de la colina, con una pregunta en los ojos, Lucy solo asintió y comenzó a subir por el sendero irregular y zigzagueante que llevaba a la cima. La pendiente de la ladera de la colina era más pronunciada de lo que Cordelia había pensado, y el terreno mucho más áspero. Había pasado mucho tiempo desde que el sendero había sido atendido, y las raíces petrificadas hinchaban el seco pedregal que cubría la ladera. Bajos mojones de piedra salpicaban el borde del sendero. Indicadores de tumbas olvidadas hacía mucho. ¿Habrían muerto defendiendo la fortaleza? Cordelia solo podía especular. Mientras subían la colina, las nubes se fueron dispersando, y pudo ver lo que parecía todo extendiéndose ante ella, pudo ver las llanuras donde Lucy y ella se habían refugiado, e incluso la larga línea del muro de Cádiz en la distancia. Se preguntó si eso habría sido antes la frontera con otro país, se preguntó qué le habría pasado al bosque de Brocelind, con sus profundas hondonadas y sus arboledas feéricas. Se preguntó, mientras las negras nubes se escondían más allá, si Lilith habría mentido y no encontraría el camino de vuelta a su propio mundo. Se preguntó dónde estaría Belial. De hecho, no solo Belial, sino los demonios que, sin duda, lo servían. Mantenía las manos sobre Cortana, pero todo estaba en silencio, solo los ruidos del viento y de la trabajosa respiración de Lucy los acompañaban en la ascensión. Al final, la cuesta comenzó a aplanarse y pudieron tomar aliento. Ante ellas, negras bajo el resplandor rojo del sol, se hallaban las altas murallas que rodeaban la fortaleza, con una enorme puerta de 2 hojas. No hay guardias, dijo Cordelia mientras se acercaban a la puerta. No tiene sentido. Lucy permanecía en silencio. Miraba la puerta con una extraña expresión en el rostro. Era un reflejo oscuro de la puerta del Garden Alacante, oro y hierro grabado con sinuosas runas, aunque esas no eran runas del libro gris, sino un lenguaje demoníaco, antiguo e inquietante. Las estatuas de piedra de los ángeles, decapitadas y corroídas por el ácido, con solo las alas abiertas. Como señal de lo que en un tiempo fueron, hacían guardia a cada lado de la puerta. Esta no tenía ningún picaporte, nada que agarrar. Cordelia puso la mano sobre una hoja y empujó. El metal estaba frío como el hielo y empujarlo era como intentar mover una gran roca. No pasó nada. Ningún guardia, repitió. Pero tampoco ninguna manera de entrar. Echó la cabeza hacia atrás.
Quizá podríamos intentar escalar la muralla. Déjame, dijo Lucie en voz baja. Se puso delante de Cordelia. Contemplé esto en una visión, explicó, aunque no sonaba nada como ella. Creo que era Belial al que vi. Y lo oí hablar. Posó una mano polvorienta sobre la superficie de la puerta. Kaak Saktar, dijo. Las palabras sonaron como piedra arañando metal. Cordelia se estremeció, y se quedó mirando incrédula cuando las hojas de la puerta comenzaron a separarse sin hacer ningún ruido. Ante ellas pudieron ver un foso, lleno de agua negra y oleosa, y un puente que lo cruzaba y llevaba directamente al interior de la fortaleza. Ante ellas se abría el corazón del palacio de Lilith. Después de un largo minuto y medio de escuchar a los vigilantes pasar ante su escondite, la procesión se había alejado y el silencio había regresado. Con cuidado, Ari sacó la cabeza del pasaje y le hizo un gesto a Anna. ¿A dónde crees que van? Los vigilantes, me refiero, preguntó Anna. Ari se mordisqueó el labio. No lo sé, pero no puedo evitar temerme que nos estamos quedando sin tiempo. Continuaron caminando. Era difícil decir cuánto tiempo pasaba, porque el corredor se extendía en ambos sentidos hasta donde les alcanzaba la vista. Ari miraba hacia atrás, esperando que no tuvieran que haber torcido donde habían visto a los vigilantes, cuando Anna soltó un apagado gritito al reconocer algo. Mira. Ari se apresuró a alcanzarla y miró hacia donde señalaba. Allí, saliendo del túnel, había una verja de barras de oro forjado de doble hoja, estaba medio abierta, y la oscuridad era visible más allá de ella. Supo que esa debía ser la puerta por la que Tatiana Blackton había dejado pasar a Belial y su ejército desde las tumbas de hierro a la ciudad silenciosa. ¿Quién haría algo así? Susurró Ari. Miró a Anna. ¿Crees que habrá alguien allí? ¿Esperándonos? Anna no respondió, solo cruzó la puerta. Ari la siguió. Había estado atravesando cavernas de escala inhumana desde que entraron, así que otra más no tuvo el mismo impacto que la primera. A pesar de eso, la pura escala de las tumbas de hierro la intimidó. Supuso que 1000 años de hermanos silenciosos y hermanas de hierro sumaban un gran número de tumbas, cuyos inquilinos, se recordó, estaban arrasando Londres. Ante ellas había un suelo embaldosado, de casi 100 metros en cada dirección, describiendo una enorme cámara circular. En su perímetro, docenas de escaleras de piedra se recortaban en los muros, llevaban a rellanos de los que partían más escaleras, multitud de escaleras que se extendían sobre ellas, cruzándose, formando una especie de techo enorme, que se abovedaba allí donde solo se veía la parte inferior de las escaleras. En cada uno de los rellanos, al menos en los que ellas podían ver, había mesas de piedra, no sarcófagos. Incluso desde donde estaban, en el suelo, Ari pudo ver que las tapas habían sido movidas, o tiradas del todo o empujadas hacia un lado. No estaba tan oscuro como había parecido desde fuera. En las paredes se alineaban luces mágicas, hasta arriba, proyectando un brillo azulado sobre todas las cosas. Las luces mágicas estaban colocadas a intervalos regulares, pero la situación aparentemente aleatoria de las escaleras y su entrecruzamiento las hacía relucir desde lo alto como un campo de estrellas. Era casi imposible decir hasta qué altura se alzaban las escaleras, porque desaparecían en un techo que podría haber sido el cielo. Cruzaron la cripta, con el repiqueteo de sus botas resonando en el espacio cavernoso. El centro estaba vacío, pero Ari se dio cuenta de que el suelo era un enorme mosaico cuya imagen no podía visualizar inicialmente. La fue observando mientras la cruzaban, y finalmente vio que se trataba de una hermana de hierro y un hermano silencioso, con un ángel alzándose sobre ellos. Al final del mosaico había una larga escalera doble que se alzaba directa hacia una puerta de una sola hoja encastada en la pared. La salida, pensó Ari. Tenía que serlo. Era lo suficientemente grande, y no se veía ninguna otra puerta, aparte de la que habían cruzado para entrar. Bueno, dijo Anna,
y Ari notó que estaba nerviosa. ¿Adelante? Adelante, respondió Ari. Le cogió la mano a Anna, como si fuera a sacarla a bailar. Vamos juntas. La abertura real de la puerta, una vez llegaron a ella, fue un poco un anticlímax después de toda la tensión previa. Había una llave de hierro grande en la cerradura, y después de mirar otra vez a Ari, Anna la giró y simplemente empujó la puerta para abrirla. En el otro lado se abría el cielo nocturno sobre una llanura de roca volcánica y silencio. Hola. Llamó Anna hacia el silencio. No hubo ningún sonido. Se miraron una a la otra horrorizadas, y Ari sintió una terrible fatiga. Ningún mensaje de fuego, al parecer. Ningún ejército de cazadores de sombras para recibirlas. Anna respiró hondo. Al menos, es agradable respirar aire fresco. Y es bueno que tengamos un plan de contingencia, añadió Ari. Sí, pero es uno agotador, repuso Anna, mientras miraba el terreno rocoso que se ondulaba desde donde estaban. ¿Cuánto crees que tardaremos en llegar a la ciudad irredenta? Pero entonces, Ari captó un destello de luz en el horizonte. Miró y la luz se fue haciendo un brillo continuo. ¿Es eso un portal?, preguntó Anna, como si diciéndolo en alto fuera a causar que no lo fuera. Mientras lo miraba, una fila de siluetas fue apareciendo, portando lámparas que despedían su propio brillo. Como luciérnagas, bailoteaban alrededor de la llanura de lava, pero entonces se fueron acercando, y los cazadores de sombras habían llegado, y Grace y Jessie habían hecho funcionar los mensajes de fuego, y quizá aún había eso que se llamaba esperanza en este mundo. Anna agitó los brazos por encima de la cabeza. ¿Aquí? Estamos aquí. Mientras se acercaban, Ari pudo verles los rostros. Reconoció a Gideon, Sophie y Eugenia Lightwood, Pierce Wentworth y Rosamund y Toby, pero la gran mayoría les resultaba desconocidos, no eran miembros del enclave de Londres, sino que llegaba desde todas partes para luchar. No puedo evitar sentirse un poco decepcionada, pero era una tonta fantasía, pensó, el haber imaginado que serían recibidas por las familias que mejor conocía. Y entonces se quedó parada porque vio a su madre. Su madre vestía el traje de combate, con el pelo castaño canoso recogido en una práctica trenza cayéndole de la nuca, y el cinturón de armas en la cadera. Ari no podía recordar la última vez que Flora Bristock se había puesto el traje de combate. Como si supiera que su hija la estaba buscando, la mirada de Flora fue directa a Ari, y sus ojos se encontraron. Por un momento, Flora pareció inexpresiva, y Ari sintió una terrible ansiedad. Y luego, lentamente, Flora sonrió. Había esperanza en esa sonrisa, y dolor y tristeza. Tendió la mano, no como una orden sino con esperanza, como diciendo, acércate, por favor, y Ari corrió hacia ella. Cordelia y Lucie corrieron sobre el puente, mientras la negra agua del foso que había debajo se arremolinaba y se alzaba como si algo vivo estuviera bajo su superficie. Pero no era nada lo que Cordelia quisiera mirar con calma y, además, estaba más preocupada porque los demonios salieran en bandada de la fortaleza, dispuestos a atacar. Pero el lugar estaba en silencio. A primera vista, mientras pasaban bajo la amplia entrada, la fortaleza parecía abandonada. El polvo se arremolinaba sobre los suelos de piedra desnudos. Telarañas, demasiado grandes y espesas para el gusto de Cordelia, cubrían el techo y colgaban en los rincones. Una escalera de doble espiral, de hermosa factura, se alzaba hacia el primer piso, pero no había ni movimiento ni sonido provenientes de arriba, no más de los que había alrededor. No sé qué me esperaba, dijo Lucie, perpleja, pero no era esto. ¿Dónde está el trono de calaveras? ¿Las estatuas decapitadas de Lilith? ¿Los tapices con la cara de Belial? Este lugar parece totalmente muerto.
Cordelia tenía el estómago retorcido. Tanto Lilith como Filomena dijeron que Belial se había hecho con la fortaleza, que la estaba usando, pero ¿y si Lilith mentía? ¿O y si simplemente se habían equivocado? No lo sabremos hasta que no inspeccionemos el lugar, contestó Lucie, con una torva determinación. Se dirigieron a las escaleras curvadas, 2 escaleras en espiral que se iban cruzando sin tocarse nunca, y subieron hasta el primer piso. Ahí había un largo corredor de piedra, lo recorrieron sigilosamente, con las armas preparadas, pero estaba tan vacío como la entrada. Al final del corredor había 2 puertas de metal. Cordelia miró a Lucie, que se encogió de hombros y abrió una de ellas. Al otro lado encontraron otra amplia sala, de forma semicircular, con el suelo de mármol muy agrietado. Una especie de plataforma de piedra desnuda se alzaba contra una de las paredes, y detrás 2 enormes ventanales. Uno daba sobre las tristes llanuras de Edom. El segundo era un portal. La superficie de este se arremolinaba y bailoteaba con color, como el aceite sobre el agua. A través de ese movimiento, Cordelia pudo ver lo que era, inconfundiblemente, Londres. Un Londres cuyos cielos eran grises y negros, con nubes en lo alto desgarradas por los rayos de calor. En primer plano, un puente sobre un río oscuro, más allá, una estructura gótica que se alzaba contra el cielo, una torre con reloj muy conocida. Es el puente de Westminster, dijo Lucie, sorprendida. ¿Y las casas del Parlamento? Cordelia parpadeó. ¿Por qué querría Belial ir ahí? No lo sé, pero, mira esto, dijo Lucie. Cordelia miró y vio a Lucie de puntillas, examinando una gruesa palanca de hierro que surgía de la pared justo a la izquierda de las puertas. Gruesas cadenas se alzaban desde ella y desaparecían en el techo. No, comenzó Cordelia, pero ya era demasiado tarde. Lucie había bajado la palanca. La cadena comenzó a moverse, podían oírla rechinar en las paredes y el suelo. De repente, un trozo circular del suelo se hundió, desapareciendo de la vista, formando lo que parecía un pozo. Cordelia corrió hasta el borde y vio escaleras que bajaban, y al final de las escaleras, luz. Comenzó a bajar los escalones. Los muros a ambos lados eran de piedra pulida, grabada como dibujos y palabras, pero en esta ocasión Cordelia podía leerlas, no estaban en un lenguaje demoníaco, sino en arameo, y la mujer dijo a la serpiente: «Podemos comer la fruta de los árboles del jardín, excepto la fruta del árbol que está en el centro del jardín, porque Dios ha dicho: de esta fruta no comerás, no la tocarás, o morirás». Esto deben de haberlo escrito aquí los cazadores de sombras, aventuró Lucie, que seguía sigilosamente a Cordelia. Supongo que es porque estas escaleras conducen a un jardín, concluyó Cordelia, que había llegado al final de la escalera, donde una pared vacía se hallaba ante ellas, pero con otra palanca de hierro surgiendo de la pared a un lado. Miró a Lucie, que se encogió de hombros. Cordelia tiró de la palanca, y de nuevo se oyó el rechinar de piedra contra piedra, y una parte de la pared se fue hacia un lado, dejando una salida. Pasó por ella y se encontró en el exterior de la fortaleza, en un jardín vallado, o en lo que había sido un jardín alguna vez. Estaba mustio y ennegrecido, salpicado de tocones de árboles muertos, y con el suelo seco y cuarteado cubierto de trocitos de roca negra. En medio del antiguo jardín, sucio y medio muerto de hambre, pero sin duda aún vivo, se hallaba Matthew. Mientras Grace y Jessie seguían en la biblioteca, enviando mensajes de fuego a todos los institutos de una larga lista, Thomas se había ofrecido voluntario para unirse a Alastair en el tejado para hacer guardia. El tejado les permitía las mejores vistas de un área muy amplia, podrían ver si se acercaban vigilantes o incluso, y Thomas sabía que ese era un deseo desesperado, si los mensajes de fuego habían llegado a su destino, y los refuerzos de cazadores de sombras comenzaban a llegar a Londres. Costaba mantener la esperanza de que algo fuera a cambiar.
Eran las primeras horas de la mañana y, en circunstancias normales, ya estaría comenzando a clarear. Pero todo tenía exactamente el mismo aspecto que en los días anteriores. El cielo era un caldero negro hirviente, el aire estaba cargado del olor a cenizas y a quemado, el agua del Támesis tenía un apagado color negro verdoso. Por el momento, ni siquiera había vigilantes que localizar. Thomas se apoyó en los codos junto a Alastair, que mostraba una expresión ilegible. Es tan raro ver el Támesis sin barcas, comentó Thomas. Ningún sonido de voces, ni trenes. Es como si la ciudad estuviera durmiendo. Detrás de un seto de espino, como en un cuento de hadas. Alastair lo miró. Sus ojos eran oscuros y cargados de una ternura que era nueva. Cuando Thomas pensó en la noche anterior, en la enfermería con Alastair, se sonrojó tanto que hasta lo notó. Rápidamente volvió a mirar Londres. Lo cierto es que me siento un poco esperanzado, comentó Alastair. ¿Es una tontería? No necesariamente, respondió Thomas. Podría ser solo que se te va un poco la cabeza, como nos estamos quedando sin comida. Normalmente, Alastair hubiera sonreído ante la broma, pero su expresión permaneció seria, introspectiva. Cuando decidí quedarme en Londres, explicó, en parte fue porque parecía lo correcto, no aceptar la oferta de Belial. Y en parte por Cordelia. Pero también porque no quería. ¿Qué? Preguntó Thomas. Dejarte, contestó Alastair. Ahora Thomas no lo miró. Alastair estaba apoyado contra la barandilla de hierro. A pesar del frío, llevaba desabrochado el primer botón de la camisa. Thomas podía ver el inicio de las clavículas, el hueco en el cuello donde Thomas lo había besado. El pelo de Alastair, normalmente peinado, estaba alborotado por el viento, las mejillas encendidas. Thomas deseaba tanto tocarlo que tuvo que meter las manos en los bolsillos. Lo que me dijiste en la biblioteca, cuando estábamos allí con Christopher, comenzó Thomas. Sonaba un poco a poesía. ¿Qué significaba? Los ojos de Alastair miraron al horizonte. Ei pesar, Nick zeta ad mi bevaricare jamal. Vea con non setos ahorcana. Es poesía. O al menos, una canción. Un gazal persa. Muchacho, tu belleza supera cualquier descripción. ¿Cómo puedo esperar, cuando eres tan hermoso? Se le alzó una comisura del labio. Siempre he sabido esas palabras. No recuerdo cuando me di cuenta realmente de lo que significaban. Son los hombres los que cantan los gazales, ¿sabes? Solo entonces se me ocurrió pensar que había otros que se sentían como yo. Hombres que escribían libremente sobre lo hermosos que eran otros hombres, y que los amaban. Thomas apretó las manos en el interior de los bolsillos. No creo que nunca nadie me haya considerado hermoso, excepto tú. Eso no es cierto, rebatió Alastair con decisión. ¿No ves cómo te mira la gente? Yo sí. Me solía hacer apretar los dientes, estaba tan celoso, pensé que sin duda elegirías a cualquiera en el mundo que no fuera yo. Extendió la mano y la curvó sobre la nuca de Thomas. Se mordisqueaba el labio inferior, lo que hizo que a Thomas le ardiera la piel. Ahora ya sabía lo que era besar a Alastair. No era solo dejar volar la imaginación, era real, y lo quería de nuevo más de lo que hubiera pensado posible. Si anoche fue solo cosa de una vez, dímelo, susurró Alastair. Prefiero saberlo. Thomas sacó las manos de los bolsillos. Cogió las solapas del abrigo de Alastair, y se lo acercó. Comenzó, rozando los labios con los de Alastair, eres tan exasperante. Oh. Alastair miró a Thomas a través de las pestañas. Tienes que saber que me importas, añadió Thomas, y el movimiento de sus labios contra los de Alastair estaba intensificando la mirada de este. Notó que Alastair metía las manos bajo su abrigo, rodeándole la cintura. Tienes que saber. Alastair suspiró,
Esa es la clase de frase que Charles siempre decía. Me importas, siento algo por ti. Nunca sencillamente, te amo. Alastair se tensó y se apartó de golpe y, por un momento, Thomas pensó que era por él, pero Alastair estaba mirando más allá de él, con una torva expresión en el rostro. Mira. Se movió por el tejado, tratando de encontrar el mejor ángulo para observar lo que había localizado. Señaló. Allí. Thomas miró y se quedó sin aliento. Marchaban como podría hacerlo un ejército, sin mirar ni a derecha ni a izquierda, una única columna de entes en túnica blanca avanzando firmemente hacia el oeste, hacia el corazón de Londres. Alastair se pasó una nerviosa mano por el pelo. Nunca los he visto hacer esto, dijo. Normalmente solo patrullan vagando sin demasiada intención. Y nunca he visto a más de 2 o 3 juntos desde. Thomas estremeció. Había estado confortable, acurrucado con Alastair, ahora estaba helado. Desde la lucha con Tatiana. Lo sé. ¿A dónde irán? Están bajo las órdenes de Belial, repuso Alastair. Solo pueden ir donde él les ordene ir. Thomas y él intercambiaron una mirada, antes de lanzarse hacia la trampilla por la que bajara al interior del instituto. Corrieron hasta la biblioteca, donde encontraron que Jesse se había quedado dormido sobre la mesa, con la mejilla sobre una pila de papel en blanco y una estela modificada en la mano. Junto a él, Grace estaba sentada, escribiendo mensajes de fuego bajo la luz de una única luz mágica. Se llevó un dedo a los labios al verlos acercarse. Jesse está haciendo una siesta, dijo. Tenía unas marcadas ojeras, y el claro pelo le colgaba sin vigor. Llevamos toda la noche con esto. Los vigilantes están moviéndose, explicó Thomas, en voz baja. Muchos, quizá todos ellos. Van en dirección al Strand, todos en la misma dirección. Como si los hubieran llamado, añadió Alastair, mientras revisaba su cinturón de armas. Thomas y yo iremos a ver qué está pasando. Grace dejó la estela en la mesa. ¿Creéis que una buena idea? ¿Los dos solos? Thomas intercambió una mirada con Alastair. No tenemos muchas alternativas, repuso este, hablando con cuidado. Esperad, dijo Jesse, incorporándose. Parpadeó y se frotó los ojos. Se me bostezó. Perdón. Se me ha ocurrido que, ¿y si los mensajes de fuego han funcionado? Si la clave ha encontrado la entrada a las tumbas de hierro, y ha conseguido llegar a Londres, los vigilantes pueden ir a batallar contra ellos. Miró a las dubitativas expresiones de Thomas y Alastair. Nunca los hemos visto en un grupo grande como ese, ¿y qué ha cambiado desde ayer? Solo que hemos enviado mensajes de fuego. ¿Qué más podría ser? Podrían ser los mensajes de fuego, contestó Alastair, lentamente. O podría ser que Belial ha conseguido lo que quería. James. Thomas sintió como si le golpearan en el estómago. Pensaba que te sentías optimista. Se me ha pasado, contestó Alastair. Bueno, sea lo que sea, repuso Jesse, poniéndose en pie, vamos a averiguarlo. No, soltó Alastair, seco. No tienes suficiente entrenamiento. Tanto Grace como Jesse parecieron ofenderse, de hecho, sus expresiones de enfado eran tan parecidas que le recordó a Thomas que tanto si tenían o no la misma sangre, seguían siendo hermanos. Lo que Alastair quiere decir, intervino Thomas, rápidamente, es que no es seguro, y que lleváis toda la noche despiertos. Y no tenemos ni idea de a qué estaremos enfrentándonos ahí fuera. Y, replicó Jesse, con un tono cortante. ¿Qué esperáis que hagamos? Hemos enviado 100 mensajes de fuego, no podemos quedarnos aquí juntitos en el instituto, esperando a ver si regresáis o no. Veo que no soy el único que ha abandonado el optimismo, comentó Alastair. Solo está siendo realista,
repuso Grace, metió la mano debajo de la mesa en la que había estado trabajando y sacó una bolsa de lona. ¿Qué tienes ahí?, preguntó Alastair. Explosivos, contestó Grace. Del laboratorio de Christopher. Estamos listos. Ya ha pasado la hora de esconderse protegiéndonos y reservando nuestra energía, informó Jessie. Puedo sentirlo. ¿Podéis? Thomas no podía negar que fuera cierto. Cordelia y Lucy habían partido, Anna y Ari estaban atravesando la ciudad silenciosa, con la esperanza de encontrarse con la clave en la entrada de las tumbas de hierro. Casi no les quedaba comida. Y los vigilantes estaban dirigiéndose hacia algo. Además, añadió Grace. Somos los únicos que sabemos enviar mensajes de fuego. Y si necesitamos contactar con Anna y Ari, o con la clave, y decirles lo que están haciendo los vigilantes. ¿Dónde se están reuniendo? No puedes decir que eso no nos ayudaría. Y sin duda, Tomás no podía. De un modo u otro, esto se va a acabar hoy, auguró Jessie, mientras se disponía a coger la espada Blackthorn, que estaba apoyada en la pared. Todo esto. Mejor que estemos juntos por lo que pueda pasar. Thomas y Alastair intercambiaron una mirada. Y si no nos dejáis ir con vosotros, añadió Jessie, tendréis que encerrarnos en el instituto. De otro modo, no nos quedaremos aquí. Grace asintió mostrando su acuerdo. Thomas meneó la cabeza. Sois Nefilim. No os vamos a encerrar. Si de verdad queréis venir. Podemos morir juntos, concluyó Alastair. Idea poneos el traje de combate. No creo que tengamos mucho más tiempo. Matthew, susurró Cordelia. Matthew dio un paso atrás. Estaba mirando a Cordelia como si fuera una aparición, un fantasma que había surgido de la nada. James, dijo con voz turbia. James tenía razón, has venido. Lucy atravesó la entrada al patio. El sol rojo anaranjado cayó sobre ella, y sobre Cordelia, que ya había mirado y visto que en el jardín no había nadie más que Matthew. Y aunque Cordelia estaba desesperadamente contenta de ver a Matthew, la mirada en el rostro de este le hizo sentir como si un puño le estuviera estrujando el corazón. Se ha marchado, dijo ella. ¿Verdad? James se ha ido. ¿Se ha marchado?, susurró Lucy. No querrás decir. Está vivo. El rostro de Matthew se desmoronó. ¿Pero poseído? Lo siento, no pude evitar que sucediera. Matt, susurró Lucy, y entonces Cordelia y ella corrieron por el patio. Lo rodearon con los brazos, y pasado un instante, él las abrazó también. Lo siento, decía una y otra vez. Lo siento. Cordelia se apartó primero. Lucy, pudo ver, tenía lágrimas en el rostro, pero a Cordelia ya no le quedaban, lo que sentía era demasiado terrible para llorar. No te disculpes, dijo con ferocidad. Tú no hiciste que pasara esto, Belial es un príncipe del infierno. Hace lo que le da la gana. Pero, ¿a dónde se ha llevado a James? ¿A dónde han ido? Londres, contestó Matthew. Está obsesionado con eso. Un lugar de la tierra donde él manda. Su voz era amarga. Ahora que tiene tanto poder sobre la ciudad, casi juró que iba a ir matando a toda persona viva en Londres hasta que James se rindiera y le dejara hacer lo que él quería. Oh, pobre James, exclamó Lucy, compasiva. Tener que tomar una decisión tan horrible. Pero él ya habría pensado en eso, dijo Cordelia. Piensa como James, se dijo. Había llegado a conocerlo muy bien durante el medio año pasado, a saber el modo intrincado y sinuoso en que pensaba y planeaba. La clase de planes que ideaba, lo que estaba dispuesto a arriesgar y lo que no. Que Belial le haría alguna amenaza que no podría resistir. No puede haberle sorprendido. No lo hizo, repuso Matthew.
Anoche, James me dijo que tenía un plan. Dejar que Belial lo poseyera era una parte. ¿Un plan? Preguntó Lucie, con urgencia en la voz. ¿Qué clase de plan? Te lo contaré. Pero debemos comenzar a regresar a Londres. Creo que no tenemos tiempo que perder. Había polvo en el brillante pelo de Matthew y manchas de tierra en su rostro. Pero parecía más alerta, más decidido y con la mirada más clara de lo que Cordelia lo había visto nunca. Lucy y Cordelia intercambiaron una rápida mirada. El portal, dijo Lucy. Matthew, ¿estás lo bastante bien para luchar? Matthew asintió. Mientras alguien tenga un arma que pueda usar. Se puso la mano en el cinturón. Anoche, James me dio su pistola para que se la guardara. Creo que no quería que Belial pudiera usarla en nuestro mundo. Pero claro, a mí no me va a funcionar. Toma. Lucy sacó un cuchillo serafín de su cinturón de armas y se lo pasó. Matthew lo cogió con una torva determinación. Muy bien, dijo Cordelia, mientras se volvía hacia el arco que llevaba de vuelta al interior de la fortaleza. Matthew, explícanos todo lo que ha pasado. Matthew así lo hizo. Mientras subían la escalera, les contó sobre su encierro, sin dejarse nada, ni siquiera su propia enfermedad, o su mayúscula sorpresa cuando una puerta se había abierto en la pared lisa del patio, y Lucy y Cordelia habían aparecido de la nada. Les contó las amenazas que Belial les había hecho antes de eso, y la decisión de James, y el momento en que Belial había poseído a James. Nunca he visto nada tan horrible, decía mientras entraban a la sala donde se hallaba el portal. Belial caminó hacia él, con esta terrible sonrisita suya, y James se mantuvo impasible, pero Belial simplemente pasó dentro de él. Como un fantasma atravesando una pared. Desapareció en el interior de James, y los ojos de James se volvieron de un color como de plata muerta. Y cuando me miró de nuevo, era la cara de James, pero con la expresión de Belial. Desprecio y odio, y inhumanidad. Se estremeció. No puedo explicarlo mejor que eso. Cordelia pensó que lo había explicado muy bien. La idea de un James que ya no era James la ponía enferma. Tiene que haber algo más, repuso. Para que James dejara que eso pasara así. Ya había aceptado que Belial lo poseyese, explicó Matthew. Lo que le preocupaba era lo que pasaría después. Dijo que teníamos que conseguir que Cordelia se acercara lo más posible a Belial. ¿Para poder herirle por tercera vez? Preguntó Cordelia. Pero ahora Belial es parte de James. No puedo herirlo mortalmente sin matar también a James. Además, añadió Lucie, Belial sabe que tú eres una amenaza para él. No permitirá que te acerques a él. Y ahora que ha poseído a James, ¿será tan poderoso? Es poderoso, afirmó Matthew. Pero también sufre dolor. Esas dos heridas que Cordelia le infligió siguen causándole mucho dolor. Pero tú puedes curarlas, con Cortana. ¿Curar a Belial? Cordelia se encogió. Nunca. James cree que la idea tentará a Belial, explicó Matthew. No está acostumbrado al dolor. Los demonios no suelen sentirlo. Si le dices que estás dispuesta a hacer un trato. ¿Un trato? Cordelia alzó la voz con incredulidad. ¿Qué clase de trato? Matthew meneó la cabeza. No creo que importe mucho. James solo dijo que tienes que acercarte a él, y que tú sabrías cuándo es el momento justo de actuar. ¿El momento justo de actuar? Repitió Cordelia suavemente. Matthew asintió. Cordelia sintió un callado pánico, no tenía ni idea de lo que pretendía James. Se había dicho que debía pensar con él, pero sentía como si le faltara una pieza crucial del acertijo, los trozos clave que le permitirían resolverlo. Sin embargo, no soportaba mostrar sus dudas delante de Lucy y Matthew, cuando ambos la estaban mirando con una esperanza desesperada.
¿Cómo lo sabía? Preguntó, disimulando. ¿Que nos verías o que podrías llegar a decírnoslo? Nunca se rindió, contestó Matthew. Dijo que ninguno de vosotros aceptaríais la oferta de Belial, o abandonaríais Londres. Tenía razón en eso, afirmó Lucie. Cordelia y yo hemos venido aquí, pero no hemos pasado por la puerta de York a Alacante. Nos quedamos en el instituto con los otros. Thomas, Anna. James supuso todo eso. Matthew miraba el portal, su tempestuosa vista de Londres. Dijo que vendríais a buscarnos. Las dos. Creía en vosotras. Entonces, nosotras tenemos que creer en él, repuso Lucie. No podemos retrasarnos más. Tenemos que ir a Londres. Fueron hacia el portal. Al llegar a él, Cordelia vio que la imagen dentro de la puerta encantada cambiaba del puente de Westminster a la abadía, con sus agujas góticas alzándose hacia el cielo cargado de tormenta. Al cabo de un instante, Lucy entró en el portal y desapareció. Luego fue el turno de Matthew, y finalmente el de Cordelia. Al entrar en la rodante oscuridad, dejándola que la alejara de Dom, pensó, ¿qué habrá querido decir James con el momento justo de actuar? ¿Qué pasará si no lo averigua a tiempo?